Ya se comunicó Efraín Vega. Bueno, hola Efraín, no te... Hola Efraín. Buenos días, estamos en... Hola Gerardo. Hola. Buenos días, hoy es el día 13 de enero de 2021, estamos en el inicio de este año, que esperamos que nos vaya mejor, ¿no? Y continuamos con las actividades del seminario de Física y Cómputo. En esta ocasión tenemos el gusto de invitar a un colega que hizo sus estudios de licenciatura en la Universidad de Sonora, luego estuvo haciendo la maestría en el posgrado en Ciencias Físicas de la UNAM, donde yo lo conocía, y posteriormente realizó estudios de doctorado en el Instituto de Flujos Geofísicos e Industriales de la Universidad de Grenoble, que antes se llamaba Universidad Joseph Fourier. Y bueno, la tesis la hizo bajo la dirección de la doctora Chantal Staquet, que pues ella tiene colaboración con nosotros, de hecho ha venido a México participar en congresos de fluidos, y el título de la plática, pues como lo ven seguramente en la pantalla, es ondas de sotavento y generadas por una corriente pasando sobre un casquete esférico, comparación de los enfoques de teoría lineal, numérico y experimental. Entonces, después de esta presentación, pues no me queda más que darle la palabra a Cruz para que nos empiece a hacer su exposición, por la cual pues, habrá preguntas si a ustedes les interesa. Adelante. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias por la invitación. Como comentaba Gerardo, hice mi tesis de doctorado bajo la supervisión de Chantal Staquet y es precisamente la presentación concerniente a mi trabajo de tesis que voy a presentarles el día de hoy. Para empezar, tengo este video en la pantalla que ilustra un poco cómo es el problema que estoy resolviendo, que son ondas de sotavento que se encuentran en la parte superior en colores rojo y azul sobre la topografía. Vemos que hay un flujo, que hay una corriente que se produce que va de izquierda a derecha en el video, y vemos que en la parte inferior del lado derecho hay una estela, bueno, hay una perturbación del flujo que vamos después a ver, que es precisamente una estela en la parte posterior. Y la topografía consiste en un casquete esférico. Y este video lo hice a partir de simulaciones numéricas que hice en 3 dimensiones. También hice análisis con teoría lineal y análisis desde un enfoque experimental utilizando mediciones con PID. Las mediciones experimentales fueron hechas por Joel Someria. Más adelante voy a dar la cita más completa. Y la parte de teoría lineal fue principalmente elaborada basándome en las notas de un artículo de Bruno Bazin, con el que también colaboré fuertemente durante mi tesis de doctorado. En este momento ya no estoy en el laboratorio de flujos geofísicos e industriales, sino que ahora estoy en otro instituto también en Grenoble. Pero primero que nada quisiera comentarles dónde está Grenoble, porque seguramente muchos de ustedes saben fácilmente dónde está Francia. Pues Grenoble es una ciudad que se encuentra en Francia, al sur de Francia. Está a 481 kilómetros de París en línea recta, si trazamos una línea recta, como aquí podemos ver con la ayuda de Google Maps, y está a 155 kilómetros de Turín, Italia. Pues está justamente al lado de la frontera de Francia con Italia y Suiza, y se encuentra en la parte baja de los Alpes. De hecho, aquí podemos ver un poco de montaña, y acá al fondo se ve Grenoble, que se encuentra realmente rodeado por montañas y es un valle bastante plano. Y les comento todo esto porque hay cosas simpáticas para hacer durante el invierno, que uno puede hacer un poco de esquí, puede pasarla bien, tiene fotografías bellas. Esta fotografía, por ejemplo, es de ahora que nos dejaron salir un poco durante el confinamiento.
y pudimos darnos una escapada a la montaña y tomamos buenas fotografías y hicimos un poco de esquí, por supuesto. Y durante el verano generalmente uno puede hacer bicicleta durante a lo largo de toda la ciudad y uno puede subir un poco a la montaña. Bueno, después de de esta pequeña contextualización de la ciudad, no paso más que a decirles que la estructura general de la plática, que va a consistir en una breve introducción en la que voy a dar la motivación científica para este proyecto de tesis. Después voy a escribir el sistema físico desde los tres enfoques: el lineal, las simulaciones numéricas y por supuesto los experimentos, que son los que motivan básicamente la estructura de este sistema. El sistema lo estudiamos, como ustedes pudieron ver en el resumen, desde dos puntos de vista. Lo estudiamos sin rotación y lo estudiamos con rotación. Ahora, en la motivación voy a explicar por qué lo estudio con rotación y por qué lo estudio sin rotación. Y finalmente voy a terminar por dar las conclusiones y las perspectivas de este trabajo. Para empezar, quiero comenzar definiendo algo que voy a estar mencionando de manera continua, y es en el contexto de fluidos estratificados, que de hecho aquí podemos ver en un pequeño video donde tenemos un vaso con agua y agregaron sal en el fondo del recipiente, dejaron la mezcla evolucionar durante algunos días hasta que se generó un perfil de densidad donde la parte de abajo es más densa y la parte de arriba es menos densa. Así que tenemos capas de densidades diferentes a diferentes profundidades del agua. Después esta persona deja caer un corcho adentro del agua y ustedes pueden ver que este corcho oscila en la dirección vertical y vemos que el corcho se queda suspendido a una altura determinada, y esta altura determinada coincide exactamente con el punto en el que la flotabilidad del corcho está balanceada con su peso, así que se queda suspendido ahí y empieza a oscilar en la dirección vertical porque tenía una velocidad inicial que lo empujó más abajo de su posición de equilibrio, de modo tal que vemos que oscila con una frecuencia que se conoce como la frecuencia de Brown-Wassara y está dada como la raíz cuadrada de menos la gravedad sobre la densidad promedio del fluido, multiplicada por el cambio en la densidad del fluido con respecto a la altura. Como les comentaba, la fuerza que hace que este corcho oscile se conoce como la fuerza de flotabilidad, y por tanto a estos movimientos ondulatorios o estos movimientos oscilatorios se les conocen como ondas de gravedad. Y resulta que si pensáramos que tenemos un elemento de fluido que tenga la misma densidad que este corcho y lo perturbamos de la misma manera, este elemento de fluido va a oscilar en la dirección vertical de la misma manera que oscila el corcho, de modo tal que vamos a tener ondas de gravedad si perturbamos el fluido hacia arriba. Y esto es lo que observábamos en la primera parte del video cuando les comentaba que teníamos estas oscilaciones en la parte superior de la topografía. Ahora, yo les hablo acerca de que voy a tener una corriente. Cuando tenemos una corriente y tenemos un objeto que bloquea parcialmente la corriente, pues uno puede tener una estela en la parte posterior de la topografía. Como podemos ver aquí en esta figura, tenemos otra vez un fluido estratificado donde la parte de abajo o más clara tiene una densidad mayor y la parte de arriba tiene una densidad menor. Y en la parte de abajo podemos ver cómo se crea una estela de turbulencia que está mezclando el fluido, y en este caso no podemos ver la existencia de las ondas, pero en este experimento de hecho Dossman tenía ondas y la estela, que va a ser mi caso también. Voy a tener una estela en la parte posterior del objeto y voy a tener ondas internas, ondas de gravedad que propagándose en el interior del fluido, y como estas ondas se propagan al interior del fluido se conocen como ondas internas de gravedad. Bueno, continuaré dando una pequeña motivación en el contexto de la Tierra. En el contexto de la Tierra,
una de las contribuciones más importantes al almacenamiento de energía para el clima es el océano, de modo tal que si hay corrientes en el océano que atraviesan todo el planeta, como es el caso, podemos tener una variedad de climas que no serían posibles a no ser de estas, si no fuera por estas corrientes. Y lo que es importante mencionar es que desde hace muchos años se ha encontrado que para estudiar la dinámica del océano es importante tomar en cuenta la dinámica de las ondas internas de gravedad, y hasta el siglo pasado se consideraba que las mayores fuentes de las ondas internas de gravedad estaban ligadas al viento y a las mareas en el océano. Sin embargo, se encontró recientemente, haciendo mediciones de campo alrededor de la parte del océano Antártico, que de hecho hay corrientes submarinas bastante fuertes que interactúan con la topografía y producen ondas internas de gravedad que se conocen como ondas de sotavento, porque se encuentran en la parte posterior de la topografía, que extraían una cantidad muy importante de energía de las corrientes marinas. Entonces, resultó que había una nueva fuente de ondas internas que no se había considerado hasta ese momento, y así que estas mediciones experimentales, bueno, no mediciones experimentales, sino mediciones de campo que se hicieron en el océano austral, desencadenaron una serie de simulaciones numéricas y de estudios ligados a la interacción de las corrientes marinas con el fondo oceánico, la producción de ondas internas y su propagación. La mayor parte de estas simulaciones se hicieron en 2 dimensiones, en un plano vertical, y considerando, por supuesto, el efecto que tiene la rotación de la Tierra sobre estas configuraciones. Se habían hecho otros estudios anteriormente, en los cuales se consideraban solamente las mareas, por supuesto. Lo nuevo ahora era considerar el suelo oceánico con una corriente dirigida en una sola dirección. Siguiendo esta misma filosofía de tener una corriente con un solo que se propaga en un solo sentido, se hicieron experimentos de laboratorio a finales de la primera, bueno, en el 2011 y en el 2016, que uno de los experimentos es el experimento que les mostré hace un momento, para mostrarles la estela en el fondo del recipiente. Pero estos experimentos también se hicieron en 2 dimensiones, de modo que hasta este momento, aunque se tiene estela, aunque es posible tener una estela turbulenta cerca de la topografía, no es lo mismo que tener una topografía en 3 dimensiones. Y continuando con este estudio de las ondas y el impacto que tienen estas ondas para la dinámica del océano, se hicieron mediciones experimentales y trabajos de teoría en el 2020, y se encontraron varias cosas que eran interesantes referentes a la interacción que existe entre las ondas que se producen atrás de la topografía y la estela, que hasta antes de esta publicación se habían ignorado bastante la contribución de la estela con respecto a la producción de las ondas internas. Simplemente me queda por decir que es importante comprender cuál es el arrastre de fondo, bueno, cuando digo arrastre de fondo me estoy refiriendo a 2 cosas. Hay 2 cosas que están ligadas al arrastre de fondo. Una de ellas es la estela en sí, que extrae energía de la corriente, como todos vemos en nuestros cursos de fluidos, y también, por supuesto, la producción de ondas en la parte superior de la topografía. Este extrae momento por conservación de la energía, por supuesto, del flujo, y por lo tanto lo frena un poco. Por esta razón digo que es una especie de arrastre de fondo y que puede contrarrestar los forzajes del viento o bien las circulaciones oceánicas. Bien. Para dar seguimiento a todos estos trabajos, se hizo una serie de mediciones experimentales en la plataforma de Coriolis, en el laboratorio donde yo estuve trabajando, que fueron hechas por Joel Someria, como les contaba, haciendo
el montaje experimental que les voy a presentar a continuación. Y la novedad de este experimento es que es un experimento en el que se considera la rotación del fluido, se considera que la topografía tiene 3 dimensiones, o sea que el flujo puede pasar por los lados, no solamente por encima de la topografía, de modo que uno tiene una mayor producción de estela alrededor por el flujo que rodea la topografía, como les voy a mostrar a continuación, y uno tiene menos cantidad de ondas internas producidas que las que uno hubiera estimado con simulaciones en 2 dimensiones. Entonces, todo esto fija el objetivo de lo que fue mi trabajo de tesis de doctorado, y es el que planteo como una pregunta guía. Y esta pregunta guía dice: ¿cuáles son las contribuciones relativas de las ondas y la estela a la transferencia de momento inducido por un flujo geostrófico? Esta frase está un poco elaborada, pero lo único que quiero decir es que voy a estudiar las transferencias de momento en el océano, pero me voy a dedicar a un sistema más concreto, en el cual voy a tomar simplemente una topografía más simplificada. Voy a tomar el caso en el que solamente voy a tener la estela y voy a tener las ondas, y voy a estudiar cuánto momento es extraído por cada una de estas estructuras físicas. Y lo voy a estudiar, por supuesto, bajo la influencia de la rotación, en 3 dimensiones. Como el problema suena difícil de abordar y comprender todo de un solo golpe, es más sencillo dar un paso atrás y empezar a estudiar las cosas por partes. Nosotros sabemos que hay ondas y sabemos que hay una estela, pues estudiemos las ondas primero, veamos cuánto momento es extraído por estas ondas, y una vez que entendamos cuánto momento es extraído por estas ondas, podemos pasarnos a estudiar el momento extraído por la estela, y una vez que hayamos comprendido ambos, entonces ahora sí podemos entender cuál es el impacto que tiene el gasto en el transporte de momento cuando estamos trabajando con una topografía y en un medio estratificado. Cuando hablo de gasto en este caso, es porque es el gasto el que controla cuántas ondas o cuánta estela se produce. Se los digo ahorita como un comentario, pero ahorita les voy a mostrar con más detalle la concepción que uno tiene para poder saber cuánto fluido pasa por encima. Primero voy a definir el sistema. Una vez que define el sistema, les comento con más detalle esto. El sistema que utilicé para las simulaciones numéricas consiste en un casquete esférico, el cual lo coloco en el fondo de un recipiente. El recipiente tiene el fondo plano, salvo por este casquete esférico. Considero el movimiento en 3 dimensiones, donde considero que la dirección X está alineada con la dirección del flujo, que después en algunas figuras no cambié el idioma y sigue diciendo que está en el streamwise, pero cuando digo streamwise sigue siendo la dirección del flujo. Voy a considerar que la dirección, y por supuesto la componente de velocidad asociada a la dirección del flujo, voy a considerarla como una U minúscula. Luego voy a considerar la velocidad transversal. Bueno, la componente transversal a este flujo va a ser la spanwise direction en inglés, o la V minúscula asociada con esta velocidad transversal, y las velocidades verticales las voy a llamar con una W. Bueno, los parámetros para este sistema los tomé del experimento de laboratorio, en el cual tomaron un casquete esférico de una altura de 20 centímetros y un diámetro en la base de 69 centímetros. Por supuesto, este casquete es una sección de una esfera de un radio mayor. El radio de la esfera que se considera es de 40 centímetros, de modo que se toma solamente la parte de arriba del casquete para tener un aspecto, bueno, para tener una pendiente lo suficientemente pequeña y no tener problemas de no linealidades que adicionan complicaciones que no queríamos lidiar con ellas todavía. Consideramos que el fluido está estratificado, olvidé decirles en el inicio, y el parámetro que utilizo para caracterizar la estratificación del fluido es la frecuencia de oscilación de Brown-Wasala, que es la que les presenté en el video del corcho, si recuerdan ustedes.
Luego consideramos algunos parámetros variables, que es el parámetro del número de Froude, que este parámetro es el que controla básicamente la cantidad de ondas producidas, pues que hay el sentido físico de este número de Froude es una comparación entre la energía cinética que tiene un elemento de fluido con la energía potencial asociada a la profundidad a la cual se encuentra para poder desplazarse de un punto a otro, dado que el fluido está certificado. Como ustedes recuerdan, el corcho oscilaba porque, oscilaba cerca de su posición de equilibrio. Había una fuerza restauradora ligada a la gravedad que está contenida en esta frecuencia de Browne-Boissard. Y estamos comparando precisamente con este número de Froude la energía cinética y la energía potencial para este sistema. Entonces, cuanto más grande es este número de Froude, mayor energía cinética tiene un elemento de fluido y por tanto mayor fluido podrá pasar por encima de la topografía y mayor producción de ondas tendremos. Entonces, elegimos tres diferentes números de Froude. Elegimos un número de Froude medianamente pequeño en el cual vamos a tener una pequeña cantidad de fluido que pasa por encima de la topografía y una gran parte del fluido que pasa por los lados, porque si no pasa por encima tiene que pasar por un lado, así que pasa por los lados la topografía, y cuando pasa por los lados la topografía produce una estela en la parte posterior, así que vamos a tener más estela en este caso que ondas, y luego para el número de Froude de 0.62 correspondiente a 6 centímetros por segundo, tenemos una buena cantidad de ondas produciéndose en la parte superior y una cantidad considerable de estela de todas formas en el fondo. Cuando el número de Froude es más grande que 1, eso quiere decir que todos los elementos del volumen del fluido tienen más energía que la necesaria para poder subir por encima de la topografía. Entonces, todos los elementos de fluido en principio pueden pasar por encima y consideramos en este caso entonces que no deberíamos tener una contribución importante de la estela, o de hecho consideramos que no deberíamos tener una estela en este caso y deberíamos tener solamente ondas internas propagándose encima de la topografía. Pues bien. Y por supuesto consideramos el coeficiente de rotación. Consideramos dos casos, un caso sin rotación y un caso con rotación. El caso sin rotación lo consideramos obviamente para ser capaces de entender el sistema sin rotación y luego después juntamos la rotación para entender su impacto. Como les comentábamos en el título, el enfoque de este trabajo, se aborda a partir de tres enfoques diferentes. Uno de ellos es a partir de simulaciones numéricas usando el modelo no hidrostático de Aiki y Yamagata. Se adopta el enfoque con el análisis de los experimentos con PIB realizados por Someria y colaboradores en el 2016 y se aborda finalmente desde el enfoque de teoría lineal. Y estudiamos, por supuesto, el campo ligado a la estela y el campo ligado a las ondas que logramos conectar a través de una dividing streamline en la teoría lineal. Esta dividing streamline es, al fin de cuentas, una interpretación física de lo que es el número de Froude, que, como ya habíamos dicho, da una relación entre la energía cinética y la energía potencial a una altura h. Cuando el número de Froude es exactamente igual a 1, quiere decir que la velocidad que tiene una partícula de fluido es a esa altura a la que el número de Froude es 1, por supuesto, a esta altura, digamos que tenemos una altura de prueba H1, donde U0 es exactamente igual a N, querrá decir que en ese punto un elemento de fluido tiene la energía justo necesaria para pasar por encima de la topografía, de modo que a partir de esa altura H, todo el fluido podrá pasar por encima y tendremos una gran producción de ondas internas y no tendremos nada de estela en esta parte. Y si estamos debajo de este nivel, entonces todo el fluido, todos los elementos de fluido, ninguno de los elementos de fluido tiene energía suficiente para pasar por encima de la topografía, de modo que pasa por los lados y genera la estela. Entonces, esta línea divide la dinámica del fluido en movimiento mayormente vertical y movimiento mayormente horizontal, de modo que la llamamos
una línea divisora del flujo, dividing streamline. Bueno, perdón, olvidé decir una cosa. Entonces, la teoría lineal es aplicable, por supuesto, solamente en la parte en la que las desviaciones de la velocidad son muy pequeñas comparadas con la velocidad del flujo incidente, así que vamos a tener solamente teoría lineal válida encima del nivel de la dividing streamline, por lo cual no vamos a ser capaces de describir la parte de la estela usando la teoría lineal. Pero bueno. Y la teoría lineal, por supuesto, la hacemos a través de una solución de las ecuaciones de Navier-Stokes en la aproximación de Boussinesq. Y como les comentaba, es válida cuando las desviaciones del flujo son pequeñas con respecto a la velocidad incidente. En el caso de la teoría lineal, considero a la topografía como una fuente de ondas, ya que es la topografía la que incita la producción de ondas en el fluido. El montaje experimental consiste en la plataforma giratoria conocida como Coriolis, que se encuentra en el laboratorio que nosotros llamamos comúnmente LEGI, que es el laboratorio de flujos geofísicos e industriales, y las mediciones se hacen poniendo una capa de agua estratificada en densidad. La capa de agua tiene una profundidad de 91.5 centímetros de profundidad. Se hace girar este tanque a una velocidad constante mientras se llena, utilizando la técnica de dos recipientes para crear la estratificación en densidad del agua. Luego, una vez que se tiene el tanque junto con el agua girando como un sólido en rotación de... No sé cómo decir esto en español. En la rotación de sólidos. Bueno, que todo el fluido está girando a la misma velocidad de rotación que el tanque de manera uniforme. Entonces se cambia de manera brusca la velocidad de rotación del tanque, de modo que se genera un movimiento relativo entre el fluido y el tanque, y como tengo la topografía pegada al tanque, entonces se genera una corriente de agua relativa entre la topografía y el agua. Y las mediciones se hicieron utilizando la técnica de PIB en planos horizontales, que de hecho en esta figura podemos ver una ilustración de cómo se hacen las mediciones a través de una cama láser horizontal y la utilización de 3 cámaras de rápida velocidad que, como ustedes pueden ver, se hizo una superposición de los campos de visión de las 3 cámaras, de modo que tenemos algunas partes que podemos usar para hacer la calibración adecuada entre una cámara y la otra. La configuración numérica que tomo en consideración consiste en una especie de rectángulo en el cual considero un fondo sin frotamiento. Si ustedes quieren, después podemos hablar los detalles de por qué elijo sin frotamiento en el fondo. Tenemos la misma esfera, la misma sección de esfera de 20 centímetros de alto, 69 centímetros de base. Imponemos unas condiciones de la frontera periódicas a lo largo de la dirección horizontal, y a lo largo de la dirección de flujo impongo una esponja para amortiguar el ruido que sale de la simulación para que no entre de nuevo a mi dominio de simulación, y considero también una esponja en la parte superior del dominio para evitar que las ondas que se propagan hasta el final del dominio creen señales espurias que entren de nuevo en mi dominio numérico de simulación. Luego impongo un forzaje solamente al inicio de la simulación para empujar, entre comillas, el fluido, o sea, para generar esta condición inicial de flujo al inicio de la simulación. Perdón. Y luego lo remuevo y dejo que el sistema evolucione solamente resolviendo las ecuaciones de Navier-Stokes con el único término como único forzaje, el término asociado con las condiciones de la frontera sobre la topografía, y por supuesto la esponja que corrige la salida de los datos numéricos. Bueno, pasamos a la parte de resultados finalmente. Y aquí en esta imagen podemos ver los 3 casos
de simulaciones que hice para el caso sin rotación. En la parte de arriba podemos ver el caso para el fruit number de punto 31, en medio para el fruit number punto 62 y el llamero abajo para el número de fruit 1.25. En esta figura lo que ustedes están viendo son las desviaciones del campo de velocidades a lo largo de la componente de la velocidad alineada con el flujo principal a lo largo de la dirección del flujo principal, por supuesto, que aquí les llamé streamwise direction, y estamos en el plano central de la topografía, de modo que estamos realmente en el centro de la topografía a lo largo de la dirección del flujo. Y la escala aquí está dimensionalizada con la velocidad de flujo de entrada. Cuando tenga estas figuras voy a tener siempre a mano derecha, en la esquina superior derecha, un mapita para recordarles en qué plano me encuentro. En este caso me encuentro en el plano con y igual a 0 sobre el plano XZ. O sea, Z es la dirección vertical, recuerdo la profundidad del fluido, y X está a lo largo de la dirección de propagación del flujo. Como primera observación, podemos ver que la intensidad de la estela, que de hecho podemos ver aquí en color azul en las tres figuras, disminuye conforme aumenta el número de fruit, lo cual es esperable porque los experimentos fueron diseñados de esta manera. Y la siguiente observación que tenemos es que en la parte superior del dominio tenemos lo que son las ondas internas. Podemos ver que en el caso de punto 31 son bastante débiles, en el caso de punto 62 son muy intensas y en el caso de 1.25 son medianamente intensas. Eso quiere decir que la intensidad de las ondas es mayor para el caso que tengo el fruit number de punto 62, lo cual es contrario a lo que habíamos discutido en un inicio de que iba a tener una mayor producción de ondas porque la cantidad de estela era menor, de modo que iba a tener más ondas, pero al parecer no es lo que sucede. Entonces, les pido que tengan en mente esta aparente anomalía que ocurre en el sistema, que hace que tenga una amplitud de onda mayor para el caso de punto 62 que para el caso de 1.25. Bueno, continuamos estudiando ahora lo que es el campo de ondas. Para estudiar el campo de ondas es más fácil enfocarme en las desviaciones de la velocidad asociadas con la componente vertical, ya que solamente va a ser la parte vertical la que está produciendo las ondas, al final de cuentas. En la parte superior considero los resultados que provienen de la simulación numérica en 3 dimensiones para el caso del número de fruit de punto 31. En la parte inferior considero los resultados de la teoría lineal, donde por supuesto la parte inferior, la parte que se encuentra debajo de la de Barium String 9 no existe porque la teoría lineal no lo puede resolver. Lo que quiero remarcar de esta imagen es que tenemos una longitud de onda que coincide entre las dos figuras, tanto entre las dos aproximaciones con la simulación en 3 dimensiones y la teoría lineal, pero podemos ver algunas diferencias importantes. La primera diferencia importante que observamos es que en la parte superior, en la imagen superior, podemos ver que tenemos un vector de propagación privilegiado, mientras que en la teoría lineal esto parece no ocurrir, sino que tenemos una propagación a lo que parece un cono de una familia de esferas. Pero bueno, este vector nos llama la atención, de modo que trazamos un rayo siguiendo la posición de los máximos y mínimos relativos en este haz y calculamos su pendiente y sí, la de Barium String Line es relevante para la teoría lineal, como les comentaba. Entonces calculamos la pendiente de este vector. Esto quedó revolcado. Bueno, hablaré primero de que hago un corte horizontal a una altura lo suficientemente lejana del campo de ondas y podemos observar que tengo esta regularidad en el espaciado de las ondas. O sea, tenemos una longitud de onda bien definida para el caso
de Fruit Number .31 y el caso de .62. Los dos son obtenidos a partir de las simulaciones numéricas, y una cosa que es importante tener en mente es que tenemos, al final de cuentas, una producción. Este corte nos deja ver una forma parabólica, un patrón parabólico de las ondas internas. Y este patrón se cierra conforme aumentamos la velocidad del flujo, de una manera similar a como se cerraría para un buque que se está moviendo en la superficie del océano. Bueno, les comentaba ahorita que me fijaba en la longitud de onda de las ondas internas, entonces lo registro en esta gráfica, y entonces vimos que teníamos esta dirección de propagación preferencial. Entonces nos preguntamos cuál sería una posible explicación, y resulta que cuando graficamos la longitud de onda asociada con la mayor disipación posible en el fluido, o sea, con el límite superior de la relación dispersión para ondas internas, encontramos que de hecho la pendiente encontramos una recta cuya pendiente es esta, o sea, encontramos esta recta que está aquí, así que observamos que la dirección de propagación preferencial, o esta longitud de onda preferencial que encontramos, es bastante cercana a la longitud de onda asociada a la dispersión, perdón, a la difusión máxima de energía del sistema. Bueno, pasemos ahora a la parte central del trabajo de tesis, que está asociada al flujo del momento. Para calcular el flujo de momento, lo primero que tenemos que definir es el volumen en el cual lo vamos a calcular. Entonces, el volumen que elijo es simplemente delimitado por estos planos. Elijo como plano inferior, obviamente, el fondo del recipiente, y elijo como plano superior un plano horizontal a 23 centímetros del fondo, o sea, justo encima de la parte superior de la esfera. Elijo como planos de entrada y salida a lo largo de la elección del flujo un diámetro de la topografía a la izquierda y a 3 diámetros de la topografía a la derecha, que es el plano de color azul. Y para los lados elijo 100 centímetros a la izquierda y 100 centímetros a la derecha. No, esto está mal. Son de menos D y más D, perdón. O sea, elijo un diámetro de la topografía a la derecha y un diámetro de la topografía a la izquierda. Exacto. Después calculamos la integral del flujo. No se pierdan en las matemáticas. Lo único que quiero decir aquí es que tengo un término aquí que está asociado con la cantidad de momento que pasa a través de la capa roja, que es el término que está asociado con la cantidad de momento transportado por las ondas internas. Luego voy a tener dos términos que están completamente asociados con la contribución de la estela, porque va a ser la única cosa que va a estar saliendo en esta dirección. Luego tengo un término que está relacionado con la variación de presión a la entrada y a la salida, pero como considero a la entrada el flujo es completamente uniforme, entonces no tiene contribución. Bueno, el flujo es completamente uniforme a la entrada, y el flujo considero que es completamente uniforme a la salida porque me encuentro muy lejos de la topografía, de modo tal que las perturbaciones que existen por la estela ya son despreciables. Entonces los términos asociados con las variaciones de presión van a ser despreciables. Considero también despreciable el término asociado con los términos viscoelásticos del fluido, y tengo un término aquí D, que es el término que va a balancear todo esto para que sea cero, que es de hecho el forzaje que meto para tener el sistema todo el tiempo a la misma velocidad, que corresponde precisamente a un arrastre o a un drag force, como diríamos en inglés, del sistema, una pérdida de momento. Entonces es esta cantidad que me interesa calcular, y la calculo evidentemente como todos los términos que estaban a la izquierda, eliminando los términos que consideré
despreciables. Después, cuando hago los cálculos para una simulación, veo que efectivamente son despreciables, entonces mi aproximación no era tan mala. A partir de este coeficiente a partir de esta fuerza de arrastre, defino lo que es el coeficiente de arrastre total, simplemente como el cociente de esta fuerza de arrastre sobre la velocidad del flujo incidente al cuadrado sin estar perturbada por el área transversal de la topografía, por supuesto, como lo hacemos en aerodinámica. Bueno, entonces a mí me interesa estudiar, por supuesto, cuál es el arrastre inducido por las ondas, entonces lo defino de la misma manera, lo defino en términos de esta integral, donde tomo solamente las desviaciones de la velocidad a lo largo de la dirección del flujo y solamente las desviaciones de la velocidad vertical, de modo tal que solo tomo la parte del flujo en la componente vertical asociado con las ondas y no considero la parte que está asociada con la estela que pudiera generar circulaciones ascendentes o descendentes locales. Y defino de esta manera el coeficiente de arrastre asociado con las ondas, simplemente como el cociente de esta integral sobre la velocidad al cuadrado por la misma sección transversal de la topografía. Entonces, después de tener estas definiciones, somos capaces de responder la primera pregunta auxiliar, que era: ¿cuál es el aporte de momento asociado con las ondas de sotavento? Aquí lo que hago es una comparación entre los coeficientes que calculo a partir de las simulaciones numéricas en 3 dimensiones con los cálculos que hago a partir de la teoría lineal. Ustedes pueden ver que para los casos de Froude más grandes, para 0.62 y para 1.25, la teoría lineal y las simulaciones numéricas no están tan lejanas. Sin embargo, en el caso de los Froude nombres más pequeños, tengo una discrepancia aquí sobre la cual estamos trabajando en este momento, que seguramente podría dar más comentarios quizás al final de la conferencia. Pero algo que quiero destacar aquí es que observamos un comportamiento creciente para números de Froude pequeños, y luego después alcanzamos un valor máximo, y luego después el valor del coeficiente comienza a disminuir. Entonces, bueno, tengan en mente esto, y les digo como un pequeño adelanto. Les recuerdo que les comenté que la amplitud de las ondas era máximo para el caso donde tenía el Froude number de 0.62, y encontramos de manera consistente con eso que el coeficiente de arrastre inducido por las ondas es máximo para el caso de 0.62. Entonces quiere decir que algo está pasando ahí interesante, o al menos estamos encontrando cosas que son coherentes. Bueno, ahora enfoquémonos a la parte de la estela. Para la parte de la estela, esta se produce por un efecto de obstrucción del flujo, simplemente. O sea, cuando tenemos el flujo que llega hasta la topografía, hay una parte del flujo, del flujo que no puede pasar porque la topografía le estorba, de modo que tengo un déficit de velocidad en la parte posterior de la esfera, y de hecho tengo una recirculación para el caso de un Froude de 0.31. En el caso de 0.62 simplemente tengo una velocidad nula y una pequeña área de recirculación en la parte posterior, y para el caso de un Froude de 1.25 tengo una pequeña zona en la que la velocidad es cero cerca de la topografía, y luego hay un déficit menos importante en la parte posterior. Pero de todas formas ustedes pueden ver que de hecho tengo una estela en la parte posterior de la topografía, aunque tenga un número de Froude de 1.25 y yo haya dicho que todo el fluido tenía energía suficiente para pasar por encima de la topografía, de modo que yo esperaba, antes de hacer las simulaciones, que iba a tener solamente ondas internas. Sin embargo, esto no es así, sino que tengo también una estela que no puede ser descrita a través del concepto del número de Froude, ni tampoco a través del concepto de la dividing streamline. Bueno, lo que comento acá abajo simplemente es lo que acabo de describirles a ustedes, que la topografía bloquea el centro del
del flujo y por conservación de la masa hay un incremento del flujo a los lados de la topografía. Pues consideramos que el flujo es incompresible, entonces tiene que pasar por algún lado. Y obviamente la contribución de la estela al flujo disminuye conforme el número de flujo aumenta. Bueno, ahora, si hacemos un análisis de vorticidad de la componente vertical de la vorticidad en el mismo plano a 3 centímetros sobre el fondo, podemos observar en la parte superior los resultados experimentales y en la parte inferior las simulaciones numéricas. Vemos que tenemos dos vorticidades, una vorticidad negativa en la parte izquierda de la topografía y una vorticidad positiva en la parte derecha de la topografía, en ambos, en el experimento y en las simulaciones numéricas. Sin embargo, en las simulaciones numéricas podemos ver que la estela básicamente no es turbulenta, de hecho no es turbulenta, permanece sin cambios durante la simulación, a diferencia de los experimentos en las que tenemos un movimiento claramente turbulento. Ahora me enfoco al aporte de momento asociado a la estela y como definimos el experimento, tenemos la contribución más importante es para el número de Froude de 0.31, luego disminuye a 0.62 y luego se vuelve menos importante para 1.25. Por supuesto, el coeficiente de arrastre para la estela lo definí simplemente como la diferencia que existe entre el coeficiente de arrastre total menos el coeficiente de arrastre asociado a las ondas. Ahora, para considerar el arrastre total inducido, lo único que me resta es sumar los dos términos y es en este punto en el que hago una pequeña comparación con resultados experimentales y con simulaciones numéricas y con tratamientos teóricos que se han hecho para casquetes esféricos en fluidos estratificados sin la influencia de rotación, y observamos que, bueno, yo marqué en color rojo mis puntos y podemos ver que hay una buena superposición con los otros estudios que se han hecho a lo largo de los últimos 60 años, y esta gráfica la adapté del artículo de Bruno Boisson del 2016. Si ustedes quieren pueden ir a ver la gráfica con más detalle, o también podemos comentar un poco más al final de la conferencia sobre esta gráfica. Lo que quiero que tengan en mente y que quiero resaltar sobre todo es que todos encontramos un máximo cerca de un Froude number de 0.61, de modo que este comportamiento no es un comportamiento atípico, sino que es un comportamiento bastante regular, al menos asociado a hemisferas. Ahora, consideramos el caso con rotación. Ahora, como ya describí todo el caso sin rotación, voy a irme un poco más rápido en la parte con rotación, simplemente diciendo que tengo exactamente la misma estructura, tengo una estela en la parte inferior, tengo ondas en la parte superior, la intensidad de las ondas es mayor para el caso de 0.62 que en los otros dos casos, y la estela disminuye su intensidad conforme aumento el número de Froude. Pero hay una pequeña cosa adicional en el caso con rotación. Y esa cosa adicional quise ponerla en forma de video. En la parte superior ustedes tienen la simulación sin rotación y ustedes pueden ver que el video básicamente no cambia. De hecho, podemos darnos cuenta que es un video simplemente porque de vez en cuando parpadea cuando el video se acaba y vuelve a comenzar. Pero no hay una evolución clara en el tiempo. Sin embargo, en la parte de abajo podemos ver que hay una evolución ligada a la producción de vórtices en la parte posterior de la topografía. Y podemos ver algunas oscilaciones que ya no son tan visibles debido a un tratamiento que hice para quitar las ondas inerciales en el flujo. Y podemos ver también que el campo de ondas y la estela en sí son menos intensos en el caso con rotación que en el caso sin rotación. Aquí cometí un error al cortar el video y no se puede ver la barra de colores, pero de hecho la barra de colores es exactamente la misma que tengo en esta figura. O va de menos 1.25 a 0.3 y está normalizada con respecto a la velocidad total incidente. Ahora, pasemos a estudiar lo que es el campo de ondas en el caso con rotación y lo comparamos el caso sin rotación, y ustedes pueden ver de entrada que
la intensidad de las ondas es más pequeña cuando tenemos rotación que en el caso de cuando no tenemos rotación, y también podemos ver que la dirección de propagación privilegiada de este haz que habíamos visto antes se vuelve más horizontal en el caso con rotación, que eso es algo que ya se había observado y está reportado por Redenkopf en 1975 en un artículo bastante interesante a leer. Luego, la cosa que nos resta es hacer el corte horizontal como habíamos hecho antes, que si ustedes recuerdan, en el caso sin rotación teníamos una forma parabólica de las ondas. Sin embargo, en el caso con rotación esta forma parabólica ya no existe, y de hecho podemos ver que la influencia de la estela sube mucho, mucho más arriba que en el caso sin rotación. En el caso sin rotación ni siquiera veíamos la influencia de la estela en las ondas. Sin embargo, en el caso con rotación podemos ver que la estela influye en prácticamente todo el dominio. Ahora enfoquémonos en lo que se refiere ahora sí a la estela. Les comenté ahorita que teníamos la obstrucción del campo de velocidades. Hago la misma gráfica que había hecho en el caso con rotación y pongo una sobre la otra. O sea, arriba tengo el caso sin rotación, abajo tengo el caso con rotación. Y ustedes pueden ver que la estela empieza a oscilar, y esta oscilación de la estela termina produciendo lo que conocemos como la eyección de vórtices, y la frecuencia de eyección de vórtices obviamente coincide con la frecuencia que elegí como la frecuencia de rotación, con la frecuencia de Coriolis. Aquí tengo un pequeño video donde ustedes pueden ver la emisión de los vórtices igual para la simulación de punto 31. En la parte superior tenemos los resultados experimentales para los cuales uy, no corre el video. Bueno, pero bueno, básicamente en el experimento se ve exactamente el mismo video que tengo acá, solamente que en el caso del experimento tenemos un poco más de turbulencia. De hecho, aquí se puede observar que los vórtices tienen mucha más turbulencia dentro de ellos mismos. ¿Qué más? Bueno, sí. Entonces, lo único que me queda es poner la estimación del momento inducido, tomando en cuenta todo, tomando en cuenta la rotación, tomando en cuenta la estela, tomando en cuenta las ondas, que todo lo resumo en esta gráfica. Aquí podemos ver en la parte del gris más intenso, tengo la contribución asociada al coeficiente de la estela. Luego en el gris más claro, que se encuentra en la parte superior, por supuesto, el asociado con las ondas. Tengo las barras rayadas, es lo que corresponde al caso con rotación, y las barras que no tienen rayas, que están a mano izquierda, están asociadas al caso sin rotación. La primera cosa a tener en cuenta es que de nuevo observamos que el coeficiente de arrastre máximo total se da para el caso de punto 62, para un Froude number de punto 62, y luego decrece cuando nos vamos hacia los extremos. Vemos que con rotación o sin rotación no hay gran diferencia para un Froude number de punto 62. Sin embargo, con rotación y sin rotación para un Froude number, para un número de Froude más pequeño que 1, induce un decremento en el arrastre total. Sin embargo, cuando el Froude number es más grande que 1, la rotación produce que el coeficiente sea más grande, es decir, extrae más energía del flujo cuando hay rotación, y extrae menos energía para un Froude number pequeño cuando no hay rotación. Bueno, llegamos finalmente a la parte de las... perdón, olvidaba decir una cosa, que es que en el caso sin rotación habíamos observado que el coeficiente el coeficiente de arrastre asociado con la estela disminuía cuando aumentábamos el número de Froude. Sin embargo, en el caso con rotación observamos que tenemos esta barra está más baja que esta barra, y luego esta baja de nuevo. Nosotros tenemos un máximo también para el caso con rotación, para la estela, para el caso de punto 62. Entonces, lo que quiero remarcar es que la física de las cosas
no parece ser fácil de intuir teniendo las simulaciones sin rotación y luego se hace alguna cantidad, si añade alguna cantidad para llegar al caso con rotación. No parece haber una receta de cocina sencilla para pasar de con rotación a sin rotación. Bueno, simplemente a manera de resumen, observamos un campo de ondas y una estela para los 3 números de Froude elegidos, contrario a lo que esperábamos, contrario a lo que esperábamos de no observar ninguna estela para el caso de Froude más grande. Observamos que tenemos un vector de propagación dominante que se vuelve más horizontal conforme el número de Froude aumenta, o se vuelve más horizontal conforme la rapidez de rotación aumenta, como comentaba Redenkopf en 1975. Observamos un perfil parabólico cuando hacemos un corte horizontal del campo de ondas a una altura de 60 centímetros, en el caso sin rotación, y se hace más estrecho conforme el número de Froude aumenta, o sea, conforme la velocidad del flujo aumenta, este perfil parabólico se cierra. Y este perfil parabólico se vuelve asimétrico cuando consideramos el caso de rotación, que simplemente se explica por el hecho de que ahora la oscilación de los elementos de volumen ya no es completamente vertical, sino que se vuelve una especie bueno, hay una especie de precesión en la rotación, en el movimiento de las oscilaciones del elemento de volumen. Luego observamos que la intensidad de la estela disminuye conforme el número de Froude aumenta para el caso sin rotación. Sin embargo, esto no es cierto para el caso con rotación, y en el caso sin rotación lo podemos explicar a partir de la Divarium Streamline, pero en el caso con rotación hay que ver. Luego tenemos que el coeficiente de arrastre es máximo para un número de Froude cercano a 0.61, tanto para el caso sin rotación como el caso con rotación. Observamos que el coeficiente de arrastre disminuye conforme el coeficiente de arrastre asociado con la estela disminuye conforme el número de Froude aumenta, pero tenemos esta irregularidad para el caso cuando tenemos rotación, que de hecho obtenemos el máximo, como les comentaba, para el Froude number de 0.61. Observamos en los dos casos con y sin rotación que tenemos un máximo local para el número de Froude de 0.61, y esto nos deja simplemente ya con las perspectivas del trabajo de tesis y del trabajo de investigación que realizamos hasta este momento, que es el trabajo que estamos comenzando a realizar ahora en colaboración con, bueno, Chantal, Joel y yo en este momento, que son hacer simulaciones con una mejor resolución y para imponer también una condición en el fondo con frotamiento, y luego hacer un estudio en el que no solamente tenemos un casquete, sino que tenemos varios casquetes, porque por supuesto en el fondo oceánico usted nunca va a tener una montaña aislada, usted siempre tiene un sistema de montañas que están distribuidas a lo largo de todo el fondo, y obviamente hay interacciones entre las ondas y las estelas de estas montañas, y eso puede cambiar la física completamente. Y es necesario realizar más estudios para entender la interacción que existe entre la onda y la estela, porque como pudimos ver en el caso con rotación, la estela no se queda en el fondo, sino que también perturba la parte de arriba del sistema y modifica a las ondas. Bueno, en la parte de abajo podemos ver una fotografía de las mediciones experimentales que se hicieron con N casquetes, bueno, con 16 casquetes polares, con 16 casquetes esféricos, perdonen ustedes, en la plataforma de Coriolis, y se hicieron con PIB también. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Supongo que tienen preguntas. Me las... Bueno, Cruz, muchas gracias por la plática. Entonces, bueno, te comento que, bueno, hubo más, hablamos de eso, pues tengo que agradecer o tenemos que agradecer a Paega, que nos ha estado apoyando con esta tarea. Bueno, participa en un proyecto que se llama Ciencias TV, que se encarga de difundir videos, ¿no? Y mira, respecto a las preguntas, aquí yo hice la petición a los
a los que veían en YouTube, si hacían preguntas, no veo ahorita, no sé si es problema de que en el chat no funcione bien, pero bueno, de cualquier manera, aunque no, pues yo sí tengo varias preguntas, en particular porque, bueno, tengo cierta familiaridad con el tema que he estado trabajando. Bueno, con los métodos de la parte experimental, la potencia de láser, ¿cuál sería? Digo, porque estás hablando de un sistema grande. Nosotros en laboratorio pues, tenemos láseres a lo mejor de 4 o 5 watts, pero aquí estás hablando de una plataforma que tiene un tamaño total de 13 metros de diámetro. No es necesariamente en toda la zona. Sí requiere un láser más grande. Y luego la pregunta es también si haces mediciones de velocidad, lo que llaman PIB estereoscópico, pues solamente dos componentes de velocidad, como es la medida clásica. No te entendí la segunda pregunta, Gerardo. ¿Sí, Cruz? ¿Sí? Cruz. La segunda pregunta no te alcancé a escuchar, Gerardo. Se cortó un poco el audio. Bueno. ¿Me escuchas? Bueno, Cruz. ¿Sí? A ver, esta cosa está... ¿Me escuchas, Gerardo? Gerardo, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Gerardo? Tienes... Perdón, no se perdió. Sí. Mira, se fue un rato la comunicación conmigo, pero como estaba anfitrión, no sé, creo que no se perdió la comunicación con el YouTube. Voy a ver ahorita. La pregunta era una, la potencia del láser, y otra es si estás haciendo mediciones de tres componentes de velocidad con PIB, o lo que llaman PIB estereoscópico. Sí, de hecho, bueno, la potencia del láser era un láser de 6 watts a una frecuencia de... lo que se hacía es que tenían un láser de una potencia de 6 watts y tenían un espejo que oscilaba a una alta velocidad, que oscilaba a 100 Hz, para poder hacer un plano horizontal en el campo de medición. La extensión de medición no es muy grande, o sea, es lo que tengo aquí en el video. Tenemos simplemente la distancia que se medía era de 0 centímetros hasta como 350 centímetros. Entonces, realmente la parte que se mide con el láser es muy pequeña. Simplemente lo que se usa con la plataforma Coriolis, que tomamos la ventaja de que sean 13 metros, es que el tiempo que toma en que la estela perturbe el flujo es bastante grande como para poder hacer las mediciones y realmente considerar que tenemos una esfera aislada con una velocidad constante a la entrada. En cuanto a las mediciones de velocidad, por lo que tengo entendido, solamente midieron por los datos que me pasaron, simplemente tenía los datos correspondientes a las velocidades en el plano horizontal. O sea, solamente tenía las componentes a lo largo de la dirección del flujo y perpendicular a la dirección del flujo. Pero desconozco realmente más detalles del montaje experimental, debido a que básicamente... Bueno, de hecho, el montaje experimental yo nunca lo vi. Cuando hicieron las mediciones experimentales fue antes de que yo llegara al laboratorio. Bueno, mira, otra pregunta, y eso tiene que ver con las simulaciones numéricas. Tú, bueno, seguramente trabajaste en Fortran, ¿no? Para hacer la programación, ¿no? Exacto. Y la pregunta es, bueno, ¿cuántos puntos ocupas para tu malla? ¿Qué cantidad de memoria se requiere y cuántos procesadores se ocupan? Un poco para ver, digamos,
Eso no, en una computadora de escritorio no se puede hacer, hay que hacerlo en un cómputo en paralelo, seguramente. Sí, exacto, 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 exacto. Sí, mira, tenía un punto por cada centímetro, entonces terminé teniendo 1500 puntos a lo largo de la dirección del flujo. Puse 800 puntos en la dirección transversa, no, perdón, no 800 puntos, puse 400 puntos a lo largo de la dirección transversa y luego puse 150 puntos a lo largo de la dirección vertical y luego tuve que ideármelas para poner menor cantidad de puntos en la dirección vertical, poniendo una esponja con un grid stretching, y tenía el problema, obviamente estaba almacenando los campos de velocidades asociados con verás, yo tenía el cálculo en algún lado, pero déjame lo hago de nuevo. Tenía 8 por 1100. Bueno, el más grande. Hice varios cálculos, pero al final de cuentas el cálculo más grande que hice era 1500 puntos a lo largo de la dirección del flujo, eran 400 puntos en la dirección transversal, eran 150 puntos en la dirección vertical. Entonces, básicamente, tenía, si tenían 90 millones de puntos en el sistema. Los tenía con doble precisión, así que usé 3000 procesadores en el centro de cómputo de Francia, y las simulaciones, las más cortas, duraban del orden de un mes. Las simulaciones más largas duraron del orden de 3 meses. Para hacer una simulación que durara simplemente lo que estás viendo ahorita en el caso con rotación. Por alguna razón, el tiempo de cómputo era muchísimo más grande con el caso de rotación, que de hecho nunca entendimos. Estuvimos... ¿Sigues ahí, Gerardo? Ahí. ¿Me escuchas? Un poco de problemas con la red, se me desconectó otra vez, pero ya estoy nuevamente. Sí, ya te escucho. Entonces, Mira, bueno, digo, siguen todavía sin preguntar, ¿no? Yo, bueno, podría ser. Sí. Adelante, sí, adelante, dime. adelante, Cruz. Bueno, mira, te voy a decir nada más aquí, hay un comentario, Mónica Borunda, dice, muchas gracias, interesante. Pero bueno, mira, yo iba a hacer, si no hay más preguntas, una última pregunta, ¿no? Bueno, una de las cosas que ocurre en ondas internas es que la relación de dispersión no te da o sea, tienes una frecuencia, la relación de dispersión no te da la longitud de onda, más en qué ángulo. Tú podrías tener, bueno, ¿cuál es la longitud de tus experimentos y la velocidad de fase? Que no son cosas que uno pueda, digamos, a partir de teorías analíticas sacarlas fácilmente. O tal vez sí, pero tú debes de conocer más. Sí, de hecho, para el caso con rotación, no era fácil calcularlo, aparte no teníamos una sola. De hecho, cuando aplicas la teoría, cuando tienes la esfera, tienes una familia de longitudes de onda que están asociadas con la transformada de Fourier de la topografía, de modo que al final de cuentas terminas teniendo una serie de picos y una serie de velocidades de fase y una serie de velocidades de grupo, y no te esperas a tener una sola vez. Entonces, la respuesta desde el punto de vista teórico es que no hay una respuesta, no hay una solución única, ni una solución dominante establecida cuando tienes una esfera. Si tienes una topografía sinusoidal, entonces es sencillo de calcular y puedes hacerlo a mano en una hoja de papel y no tienes mayor complicación. Pero, de hecho, como podíamos ver en la figura, cuando tengo la comparación con la teoría lineal, cuando tienes
Cuando tenemos esta figura, puedes ver que al final de cuentas tengo toda una familia de soluciones que están comprendidas en este cono. Entonces tengo una familia de soluciones de velocidades de fase y de velocidades de grupo, y lo único que puedo decir es que están comprendidas en la relación dispersión. O sea, lo único que sé es que están comprendidas entre F y N, pero no puedo dar un valor numérico de cuánto vale, ¿ves? Entonces, por eso era sorprendente el haber encontrado un valor dominante en el caso de las simulaciones numéricas y de los experimentos, porque en los experimentos también encontramos que había un valor dominante. Y cuando digo un valor dominante no me refiero a un valor único tampoco, sino que también teníamos como una ventana, pero esta ventana era mucho más estrecha y nosotros simplemente elegimos donde parecía ser más intensa dentro de esa ventana, ¿ves? Bueno. Bueno, pues yo creo que, bueno, no encontré preguntas en el chat, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera, pues a todos los participantes, que la mayoría se quedó todo el tiempo, creo que tuvieron cierto interés, ¿no? Pues les agradecemos, también, bueno, le agradecemos otra vez a Cruz, le agradecemos el apoyo de Efraín, ¿no? Y bueno, cualquier cosa que quieran preguntar, bueno, pues bueno, bueno, yo inclusive si alguien quiere, pues les puedo pasar el correo de Cruz para que Exacto. se comuniquen con él, ¿no? Entonces, bueno, solo resta entonces agradecerles y bueno, pues creo que va a ser la última plática de este semestre. Bueno, este semestre termina a mediados de febrero. O sea, no estamos haciendo una programación mensual de los seminarios, ¿no? Y es posible que en febrero no haya porque justamente está en el fin de semestre, ¿no? Pero pues nos veríamos más adelante, ya les avisaremos por los canales tradicionales, ¿no? Por correo, con los avisos que se les manda a través de las redes sociales de la Facultad de Ciencias y algunos otros, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos y entonces, pues hasta